Pero en medio del tiempo reconozcamos las visitas, por favor. Yo veo gente que eh, no había visto antes. Por acá, si se quiere presentar solito, tal vez. Isabel, bienvenida. Por acá veo ya no es visita, ¿cierto? Mi tocayo, Adrián. Pero al lado está su amigo, ¿cierto? Bienvenido, bienvenido. ¿No se me queda nadie? ¿Nadie? ¿Nadie? Todos conocidos, ¿cierto? Ya, todos bienvenidos igual. Bueno, el tema para hoy, bueno, vamos a seguir con el estudio de segunda de Tesalonicenses, el texto para esta mañana es segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Les sugiero que ejercite sus deditos porque hay bastantes versículos, hay bastante Biblia, entonces, eh, y lo animo también a traer su Biblia, a traer su Biblia para que verifique que lo que yo estoy diciendo sea verdad, porque yo les puedo mentir. El hombre miente, ¿cierto?, por naturaleza. Lo único que no miente es Dios y su palabra. Así que los invito a leer el texto para esta mañana, que está en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oremos. Padre, una vez más, Señor, estamos delante de tu palabra. Te pedimos, Señor, tu guía, pedimos tu dirección. Te glorificamos, te honramos. Gracias, Padre, por tanto que nos das cada día, por tu misericordia que sobreabunda en cada uno de nosotros. Tu gracia manifestada sobre todo a través del sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pedimos, Señor, tu ayuda. En lo personal, la necesito siempre, Señor. Eh, como dice tu palabra, como decía el apóstol Pablo también, me considero también un siervo inútil. Útil cuando tú me usas, Señor, útil cuando tu palabra es exaltada. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor, que trabajes en sus vidas, en sus corazones, que sea tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, el que nos corrija y el que nos guía a toda verdad. Prepara nuestros corazones, Señor, danos corazones humildes, sensibles, contritos a tu palabra, Señor. Y que si hoy algo tenemos que cambiar, que sea hoy, Señor, para honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido por nuestra iglesia, guíala, santifícala, Señor, y te pedimos, Señor, la guía y la dirección para ella. Dejamos todo en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, este texto, yo siempre cambio el título, tenemos un calendario con los pastores, ¿cierto? Y siempre yo le cambio el título a los mensajes porque es maravilloso cómo el Señor va trabajando en la dirección del mensaje. De hecho, este día en la mañana ya me regaló otro versículo que lo incluí en el mensaje. Eh, es manifiesto que este pasaje tiene que ver con la oración. Hay una petición específica del apóstol Pablo hacia la iglesia de Tesalónica con respecto a la oración. Pero creo que hoy
Eh, ¿Me escucho? ¿Yo me escucho? ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya. El título para el mensaje, bueno, yo lo titulé de la siguiente forma: el anhelo del corazón del pastor. Hoy, en esta mañana, yo humildemente, que aún me cuesta decir que soy pastor, me cuesta, pero humildemente voy a abrir mi corazón delante de ustedes. Sé que es difícil. Y es el anhelo también del apóstol Pablo, que lo hizo manifiesto en este texto de 5 versículos que son maravillosos y que a mí de verdad que me han alentado en esta semana. De verdad que esta semana, no sé por qué pasa, tal vez Francisco me puede corroborar esto, pero que siempre cuando uno tiene que enseñar, tiene que predicar, hay cosas que suceden en la semana que a veces es como una montaña rusa. A veces estamos por acá y a veces llegan dificultades que nos desestabilizan, pero el Señor nos da su palabra, nos da la oración, nos da palabra de aliento de hermanos que nos ayudan, y el Señor está presente en todo y Él tiene control de absolutamente todo. La verdad que ser un pastor es el llamamiento más alto al que un hombre puede aspirar, un hombre de Dios. Y si lo digo así, de verdad a mí en lo personal me da mucho temor. Temor de fallarle a la iglesia y temor de fallarle al Señor, porque Él es el que nos llama. Y no solo es un privilegio, un honor, sino que es una obligación. Por eso quisiera recordar tal vez algunos versículos que ya vimos en un estudio pasado, pero que sí tienen relación con este anhelo del corazón de un pastor. Los deberes de un pastor. El Señor Jesucristo, hablando personalmente y con ese amor y ese entrañable cariño que tenía con sus discípulos, eh, le dice al apóstol Pedro, le dice: apacienta mis ovejas. El llamado para el pastor hoy en día es exactamente el mismo: apacienta mis ovejas. En Hechos capítulo 6, versículo 4, los primeros, ¿cierto? Los apóstoles, cuando se inicia la iglesia, y aquí está la elección de los diáconos, hay una frase, quiero que pongan atención en un punto. Bueno, vamos allá mejor, vamos allá. Hechos capítulo 6, versículo 4. Ya está escuchando que están sonando las hojitas, así que vamos allá mejor. Hechos capítulo 6 y el versículo 4. Perdón, capítulo 6, versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de servir. Están eligiendo los diáconos, ¿cierto? Y dice, miren los apóstoles, los primeros líderes dicen: y nosotros persistiremos, ¿en qué cosa? En la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el enfoque que deben de tener los pastores. Por eso ayer hice un ejercicio y oré por cada uno de ustedes. Cada uno. Y de verdad que me ayudó. Porque esa es mi labor: orar y perseverar en el ministerio de la palabra. Nosotros, lo que estoy administrando, que lo que los pastores administramos acá, es la palabra de Dios. Si yo me equivoco en algo, uff, Dios tendrá que disciplinarme, porque lo que estoy administrando es su palabra. Es algo sumamente importante y de mucho valor. Por eso debemos de tener una reverencia y un respeto hacia su palabra, porque Él es la que nos guía a toda verdad, es la que nos guía a la salvación, es el todo, es la fuerza de nuestra vida. Es el motivo por el cual ustedes están acá. Amén. Esa es la labor del pastor. Bueno, y los diáconos ahí lo especifican, ¿cierto? A ellos se les da la labor de servir, que no es menor. ¿Para qué? Para que los pastores puedan dedicarse absolutamente a la oración y al ministerio de la palabra en los asuntos espirituales. Por eso la labor de los diáconos es tan importante. ¿Ya? Y también, y esto es muy importante, miren, yo no quiero dejar pasar este versículo, Hechos capítulo 20, un poquito más adelante, Hechos capítulo 20, versículos 27 y 28. Es un poquito para que, no, para que entiendan ustedes el tremendo peso que tenemos sobre nuestros hombros, ¿ya? Versículo 28 dice, 27, perdón.
porque no he rehuido anunciaros esa palabra en específico. ¿Qué significa? Cada palabra es importante en la Escritura. ¿Qué dice? Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No he rehuido. Yo sé que muchas veces hay mensajes, ¿cierto? Hay palabras del Señor, gracias a Dios, porque nosotros estamos con un método expositivo, entonces ahí no hay nada preparado, sino que nos corresponde el pasaje por calendario. Entonces, si en alguna medida usted se siente aludido o cree que yo le estoy hablando a usted específicamente, no soy yo, porque yo muchas veces no conozco, desearía conocer lo más íntimo de su corazón para poder ayudarle y orar por ustedes. Pero es el Espíritu Santo y es la palabra del Señor la que llega a su corazón. Si en alguna medida yo me salto un pasaje de la Escritura para no hacerle daño a usted, o porque tengo problemas yo con mi vida, estaría pecando contra el Señor. Por eso la labor de un pastor es predicar todo, todo el consejo de Dios. Amén. Y el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí hay un llamamiento santo y el Espíritu Santo nos ha puesto acá para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso es tan importante, es tan delicada la labor de un pastor. Como bien dije, ser un pastor es un llamamiento alto, una responsabilidad tremenda. Nosotros tenemos que darnos por completo a la iglesia. Y la iglesia también tiene todo el derecho de exigirnos a nosotros. Tienen todo el derecho, porque somos cartas abiertas. Y cuando uno ocupa un lugar, llamémoslo de liderazgo, está más expuesto. Entonces, cada error, cada cosa en la que yo me equivoque, los primeros a quien primero van a apuntar es a mí, porque yo debo ser ejemplo en todo. Cuesta, porque yo también soy oveja, yo también soy carne, yo también tengo mis luchas, así como cada uno de los pastores. Por lo tanto, hermanos, hoy voy a dejar mi corazón aquí con ustedes. La iglesia, ¿cuál es la labor de la iglesia? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, estamos recordando un poquito lo que hemos visto antes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 13. Si alguien por favor lo puede leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Sí? Amén. Es maravilloso como el Espíritu Santo habla claramente a la iglesia, ¿cierto? Eh, yo creo que una labor difícil de los pastores también es parte del trabajo de amonestar. Si en alguna oportunidad yo o alguno de los pastores tiene que amonestarlo, acéptelo, acéptelo, porque es nuestra labor. Y créanme que no es fácil amonestar, siempre y cuando sea con amor. Yo creo que eso es muy importante. Yo siempre le enseño a mi hijo, no son tal vez las palabras, sino es cómo uno dice las cosas, el tono y cómo lo dice. Eh, y que los tengáis en mucha estima y amor. No estoy diciendo que me amen mucho más, no, pero sí a causa de la labor que realizamos. Eso. Eh, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Si en la iglesia hay paz, déjenme decirles que la labor del pastor va a ser mucho más fácil. Tened paz entre vosotros. Y miren, ¿y para qué? ¿Por qué? Para que los pastores puedan ¿qué? Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Énfasis en la segunda parte del versículo. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado
de su conducta e imitar su fe. Considerar, ¿qué cosa? Imitar su fe. O sea, si hay algo que tienen que imitar de nosotros, es lo bueno. Lo malo, en alguna oportunidad nos podemos equivocar, deséchelo. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el deseo del pastor? De un corazón del pastor. Así como el apóstol Pablo también deseaba, y si hemos visto lo que hemos visto en primera, segunda de Tesalonicenses, es una iglesia, yo creo que una iglesia modelo que todo pastor quisiera tener. Es un modelo de una iglesia joven y una iglesia que era motivo de alegría para el apóstol Pablo. Eh, Era una iglesia fuerte, una iglesia eficaz, una iglesia gozosa. Y este texto, vuelvo a repetir, muestra el corazón de un pastor y qué es lo que desea para su iglesia. Vamos a tocar 4 puntos solamente con respecto al anhelo del corazón de un pastor. Y el primero, y vamos a estar siempre en segunda Tesalonicenses capítulo 3, está en los primeros 2 versículos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Si había alguien calificado, eh, si había alguien preparado espiritualmente, secularmente, era el apóstol Pablo. Si había alguien que tenía educación, si había alguien que era un comunicador brillante, si había alguien que era perceptivo, que tenía discernimiento espiritual, si había alguien con pasión por el ministerio, si había alguien con experiencia, etcétera, 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 era el apóstol Pablo. Un tremendo hombre de Dios al cual se le dieron misterios que no fueron revelados en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo, Dios mismo, al tener un encuentro con él en Damasco, le fueron entregados todos estos misterios que estuvieron escondidos en el Antiguo Testamento. Y gracias a él, tenemos la gran mayoría, bueno, obviamente gracias al Espíritu Santo y a Dios que nos entregó esta revelación, pero usó a este hombre para que tuviésemos la gran mayoría del Nuevo Testamento. Si había un hombre capaz, un hombre preparado, era el apóstol Pablo. Aún así, el secreto de su ministerio no estaba en su capacidad. El secreto de una iglesia fuerte, una iglesia eficaz y una iglesia gozosa no está en nuestras capacidades. No está en mi capacidad, no está en la capacidad de Francisco, no está en sus capacidades de ustedes como miembros de la iglesia, sino que tiene que ver en el poder de Dios. ¿Suena algo como sobrenatural? Sí, pero es que somos sobrenaturales. Hay un poder sobrenatural que actúa en cada uno de nosotros porque el Espíritu Santo de Dios es el que mora en ti y es el que mora en mí. Una capacidad sobrenatural de perdonar porque sí, porque somos sobrenaturales, porque tenemos una característica especial, porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Si hablamos de perdón, Él nos enseña el perdón. Y tenemos esta capacidad espiritual, ¿por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros y el poder de Dios es el secreto para un ministerio eficaz. Y el apóstol Pablo lo sabía y estaba claro en eso. Miren, Colosenses capítulo 1, versículo 29. Colosenses capítulo 1 y el versículo 29. ¿Alguien tiene una versión de las Américas? ¿Por ahí a mano? Para leer también en esa versión. ¿Alguien la tiene? Yo lo voy a leer en la 60, yo ocupo la 60. ¿Ya? Pero no hay problema que usted ocupe las Américas. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Dice 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. ¿Quién lo puede leer en la América? Amén. Según la potencia, dice, ¿cierto? La 60, según el poder que obra en mí. ¿Cuál es ese poder? ¿Hay algo mágico? No, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Eh, ¿Cómo despertamos este poder de Dios en el ministerio? ¿Cómo? Usted también puede ser parte de esto.
¿Cómo cree usted? Estoy preguntando. Pueden responder. ¿Cómo? ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo siempre? Exacto. Gracias. Yo pensaba que nadie iba a responder. ¿Todos conocen o han escuchado hablar, cierto, del príncipe de los predicadores? Para llevarlo a un contexto más moderno. ¿Quién era el príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon, ¿cierto? Muchos han leído sus libros, discursos a los estudiantes y muchos nos deleitamos en leer lo que nos dejó. Y él tuvo un ministerio muy sobrenatural, asombroso. De hecho, hasta el día de hoy es recordado, para llevarlo a un contexto más moderno. ¿Cuál era el secreto de su ministerio? Su elocuencia, era elocuente. Era un orador por naturaleza, pero no recaía su poder, el poder de su ministerio, el éxito de su ministerio, no recaía en eso, en sus capacidades, sino que en la oración. Dicen, no sé si algunos de ustedes han leído, pero dicen que él en el tabernáculo en su iglesia en Londres, ¿era cierto? En Londres, él tenía un púlpito alto y debajo del púlpito estaba el motor que encendía toda la iglesia. Y él delegaba a muchos hermanos a que bajaran debajo del púlpito, ¿a qué? A orar. Exacto. Gracias, hermano, por ayudarme, que recién me recordé de esa anécdota. El secreto del éxito de su ministerio estaba en la oración. Así que si usted quiere ser parte del éxito, de la eficacia, del gozo, de que esta iglesia sea una iglesia fuerte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar por la iglesia, orar por los líderes, para que Dios nos use para su honra, para su gloria, para que seamos de edificación para la iglesia. ¿Ya? El apóstol Pablo frecuentemente pedía oración por él y también por su ministerio. Por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15 y el versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4 y el versículo 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Yo creo que si ustedes pueden ayudarnos en algo a nosotros, tal vez no es invitarnos a almorzar o a comer algo rico. No, si pueden ayudarnos a nosotros, los que Dios ha puesto en esta iglesia con una gran responsabilidad, yo siempre les pido, si puede hacer algo por mí, ore por mí. Y yo creo que también representa el corazón de cada uno de los que han sido puestos en esta iglesia. Oren por nosotros. Oren por nosotros. Y de hecho nos sirve mucho, nos ayuda y ayuda a la iglesia. El apóstol Pablo dependía del poder de Dios para fortalecerse y para sustentarse. Y entendía que este sustento y esta fortaleza no estaba en sus capacidades, sino que estaba en la oración, en el poder de la oración. Por eso en este texto que estamos estudiando, él pide a la iglesia de Tesalónica, ¿qué es lo que pide? Hermanos, orad por nosotros, orad por nosotros. Y ese orad es un verbo que está en un imperativo, es un mandato, no es una opción. Les pide como un mandato, orad por nosotros, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que el ministerio, para que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte. Pero específicamente oraba ¿por qué razón? Y él sabía que las oraciones de los creyentes ante el trono de Dios habrían ese poder divino. Miren, yo sé que es desde aquí donde nosotros tenemos que entregar las directrices para la iglesia, ¿cierto? Es desde acá donde nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. Hoy voy a enseñar un pequeño tips para la iglesia, para mi iglesia amada. La oración es un momento sublime. La oración es un privilegio que tenemos hoy. Cuando Cristo fue crucificado,
murió, fue sepultado y resucitó. Aún en el intermedio de ese momento, la separación que había entre Dios y los hombres se rompió. Y ahora nosotros, hoy en día, tenemos acceso directo al trono de Dios. Amén. ¿No es maravilloso eso? Yo creo que tal vez nuestra mente finita no logra entender esta relación que tenemos con Dios. O sea, donde yo esté, si yo voy caminando hoy en la mañana, aquí afuera, en el metro, inclusive en el baño, donde esté, puedo hablar con este Dios todopoderoso, este Dios que creó el universo completo. Tengo el acceso para poder hablar directamente con Él. Dígame que no es maravilloso. Es por eso que cuando nosotros oramos, debemos de tener una conducta reverente frente a la oración. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estemos orando como iglesia, lo ideal es que todos los demás estén en esa actitud. Porque estamos hablando ¿con quién? Con la autoridad máxima del universo, que es Dios. Hay que entenderlo así. Por eso cuando oramos, tenemos que tener un respeto reverente. Amén. Con amor, se los digo. ¿Ya? ¿Para qué pedía oración el apóstol Pablo? Para que la palabra corra y sea glorificada. Nuestra labor como iglesia, nuestra labor como cristianos individualmente es que la palabra corra, es que la palabra sea glorificada. Y cuando hablamos en este texto, cuando habla de la palabra en el Antiguo Testamento, puede ser cierto la Torá, la ley, pero específicamente acá habla de la palabra del Evangelio. Y justamente, qué interesante, porque dice que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Mire, imagínense, cuando usted ora, cuando entrega la palabra, y dice, y cuando entrega la palabra específicamente el Evangelio, dice que es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, ore para que la palabra sea, para que la palabra corra. Cuando dice que la palabra corra, tiene un énfasis añadido en que avance sin obstáculos. Déjeme decirle, y esto lo he dicho miles de veces, y no es por darle un temor, pero siempre cuando lo he dicho, siempre pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros queremos como iglesia enaltecer y darle un lugar de privilegio y el que le corresponde a la palabra de Dios, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades. Y si yo específicamente yo abiertamente y públicamente digo aquí lo que tiene prevalencia en la palabra del Señor, voy a ser atacado. Y me estoy preparando para eso. La última palabra no la tiene el pastor. La última palabra no la tiene el hermano. La última palabra la tiene el Señor a través de su palabra, porque es la verdad absoluta para este día, para estos tiempos. Y déjenme decirle que estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y es la señal más grande. No esperen señal en el cielo, que las guerras, rumores de guerra, que caiga un meteorito, que no, terremotos, no. No espere eso, porque la señal más grande, que queda poco tiempo para que el Señor venga, es que venga la apostasía. Y la apostasía es tener la verdad, tener la palabra del Señor, tener al Espíritu Santo acá en la tierra, y que aún así nosotros vemos a gente que va en pos de falsas doctrinas. Lo que hoy más se ve es falsa doctrina. A veces uno prende la televisión y ve aberración. Iglesias que son aberración. Ve en redes sociales, ve a tipos que dicen ser cristianos y se burlan de la figura de un pastor, que se burlan de la figura de una iglesia, que es algo santo y reverente. Recién leí un pasaje que decía, Cristo derramó su sangre por la iglesia. Es algo precioso. Y algo por el cual todos tenemos que tener un temor reverente. Y nosotros como pastores también, no nos pertenecen. Están bajo nuestro cuidado. Y algún día cuando dejemos esta vida terrenal, tendremos que estar delante de la presencia de Dios y dar cuenta por cada uno de ustedes. Por eso oren por nosotros. Que la palabra corra, que avance sin obstáculos. Efesios capítulo 6 y el versículo 19. Efesios capítulo 6 y el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo, por el cual soy embajador en cadenas. Nuevamente Pablo, siento en esta situación estando preso, que con denuedo hablé de él como debo de hablar.
No son mis palabras, no son las palabras de los pastores, es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar la vida de cada uno de nosotros. Y la tienes en tus manos, la puedes llevar a tu casa, la puedes abrir antes de dormir, la puedes leer al levantarte por la mañana. Ahora Ahora tenemos tenemos la tecnología, tecnología, ¿cierto? ¿cierto? Puedes abrir Puedes tu abrir tu celular, celular, tienes muchas versiones, comentarios, tiene una infinidad de herramientas, pero es una época de comodidad en donde esta comodidad nos lleva tal vez a alejarnos de la palabra. Por eso yo prefiero el papel, porque a veces el celular me distrae, ¿ya? Para que la palabra corra y sea glorificada. La mejor forma de que la palabra del Señor sea glorificada es cuando tú entregas el mensaje del Evangelio. Cuando una persona entiende, cuando una persona es salvada por el poder de la palabra, esa palabra es glorificada, porque es una evidencia visible de lo que hace la palabra en las personas. ¿O acaso la palabra del Señor no ha hecho cambios en tu vida? ¿Acaso no te ha transformado? ¿Acaso no te ha cambiado? ¿Acaso no te ha dado una razón por la cual puedes vivir de una forma distinta al mundo? Porque si no es así, tienes que volver a la ABC y volver a leer primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 4, que es el Evangelio. Debe haber un cambio. Debe haber un cambio en nosotros. ¿Ya? Segundo, dice, ¿para qué? Oren por nosotros para que la palabra corra y sea glorificada, pero también para ser librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Y si alguien sabía de hostilidad, de persecución, fue el apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo, un hombre sufrido al extremo. Obviamente en la primera etapa de su vida, cuando no conocía a Dios, era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando tiene este encuentro con este Cristo cara a cara, cayó a tierra. Instrumento escogido me es para llevar la palabra. ¿Cierto? Tú también puedes ser un instrumento de Dios para llevar su palabra. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 10. El apóstol Pablo, ¿cierto? Hablando a la iglesia de Corinto. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos. Miren, por eso les digo, hoy estamos viendo el corazón de pastor, que también era misionero, pero también era pastor el apóstol Pablo. Pero también yo creo que es el anhelo y el corazón de un pastor. Miren lo que dice, y con tal sinceridad, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha derramado alguna gota de sangre por causa de su fe? Ninguno de nosotros, ¿cierto? El apóstol Pablo sí. Y fue golpeado, humillado, atribulado, porque seguía el ejemplo de su Señor, Jesucristo. Porque si hay alguien que experimentado en dolor, como dice la Escritura, fue Jesucristo. Nosotros no hemos sufrido por causa del Evangelio. A veces tenemos un problema personal y me incluyo, y a veces nos derrumbamos, porque Satanás conoce nuestra debilidad, porque Satanás conoce nuestro talón de Aquiles, y es por eso en donde y nosotros también nos conocemos nuestras debilidades. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es en fortalecer nuestras debilidades. Y tenemos la fortaleza más grande, que es la palabra. El apóstol Pablo estuvo a punto de morir. Muchos dicen inclusive, pero eso da para otro tema, que murió. Fue llevado al tercer cielo. Resucitó. Miren, ahí tenemos un claro ejemplo de la humildad y lo centrado que estaba Pablo en lo principal, en lo importante. Él dice, hablando de él mismo, que fue al tercer cielo y que vio cosas que no entendió, cosas inefables. Volvió a la tierra, ¿cierto? Pero él no utilizó eso como para que pensaran de él algo más de lo que tenían que pensar. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día?
revelaciones distintas. Yo fui al cielo, volví y escribí un libro. No, porque el apóstol Pablo sabía en lo que debía tener el foco. ¿Cuál era lo importante? El evangelio y la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, aún más segura que la voz audible de Dios. Si usted presume escuchar la voz audible de Dios y va en contra de lo que dice la Escritura, miren, todo debe ser filtrado por la Escritura porque dice que esta palabra profética es más segura que aún la voz audible de Dios. Porque tal vez, y creo yo muchas veces, no es la voz de Dios. Hombres malos que se oponían al Evangelio. Y también termina diciendo, porque no todos creen en el Evangelio. No todos. No es para todos el Evangelio, el creer. ¿Usted cree? Puede decir amén. ¿Usted cree? Siéntase un afortunado. Porque dice la palabra que no todos creen. No todos creen. Y se arrepienten. Y creen en el Evangelio, específicamente, porque también Santiago dice que los demonios también creen. Y tiemblan. Y reconocen la autoridad del señorío de Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Recuerdan, cierto, los demonios cuando tuvieron ese encuentro cara a cara con el Señor? Reconocieron quién era. Eso, nosotros somos hijos de Dios, también tenemos que reconocer quién es nuestro Señor. Es Dios mismo. Segundo, es increíble cómo pasa el tiempo aquí. No sé si usted, pero a mí acá estoy en otra dimensión. No. Yo miro mi reloj, tengo el cronómetro, ¿cierto? Y el tiempo pasa volando. Segundo, versículo número 3, estamos, ¿cierto?, en segunda de Tesalonicenses, siempre ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, ahora el versículo 3, que dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, dije recién, ¿cierto? Y el versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Miren, primero dije el corazón de un pastor, ¿qué es lo que anhela? Anhela las oraciones de su iglesia, primero. Segundo, pero también anhela que su iglesia confíe en el Señor, que aprendamos a confiar plena y absolutamente en el Señor. Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 16. Qué triste escuchar esto, pero puede pasar así. Así que a mí me anima porque si en algún momento me siento solo, abandonado, no estoy solo porque el Señor está conmigo. Es triste en realidad todo ver la vida de este tremendo hombre de Dios que dice, miren, versículo 16, en mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado. Me imagino al Señor Jesucristo cuando pasó todo lo que pasó y todos los apóstoles, ninguno estaba, sino que todos huyeron. Sino que todos me desampararon. Miren el corazón de este tremendo hombre. No les sea tomado en cuenta. Se me vienen las palabras del Señor de la cruz. No le tomes en cuenta, Padre, no sabes lo que hace. Pero cuántas veces nosotros, sí, Señor, castígalo. Tómales en cuenta, porque aunque no sepan lo que hacen, me están haciendo daño. Toma represalia en contra de él. Estamos prontos a juzgar, pero no estamos prontos para perdonar. Si existe alguien perdonador, si existe una paciencia, y es lo que vamos a ver tal vez en el último punto, es nuestro Dios. Si existe alguien que nos perdona cada día, es nuestro Señor. Y que déjenme decirles que conmigo lo personal es muy paciente. Entonces, si yo veo esa paciencia de mi Señor con mi vida, ¿cómo yo no voy a tener paciencia también, aunque cueste, debo reconocerlo, paciencia con cada uno de mis hermanos, de mi iglesia? Es lo que tengo que hacer. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Qué maravilloso. Solo, desamparado, abrumado, pero dice el Señor estuvo a mi lado. Hermano, si usted se siente así, si usted se siente solo, desamparado, no está solo. Miren su interior. Mire su interior, ni estoy hablando de metafísica ni de esas cosas raras. No, miren su interior. Habita el Espíritu Santo. Dios
está en usted. No está solo. No puede estar solo. No lo está. Aunque usted se sienta así, que sus emociones no le ganen, porque la certeza es que no está solo. Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros y no nos va a desamparar. Ese consolador maravilloso, que cuando pensamos que ya estamos a punto de tirar la toalla, Él nos toma y nos levanta y nos da fuerzas para seguir adelante. Es maravilloso nuestro Dios. El corazón de un pastor anhela que su iglesia confíe en el Señor. Y dice también que, que los afirmará y los guardará. Tiene que ver con establecer y proteger. ¿Por qué? Porque habla de lo interno, pero también habla de lo externo. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 16. Que dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Mírenme, yo antes era joven, ahora mire, estoy desgastado. Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Amén. Eso me da ánimo para seguir esta vida con ánimo y con fuerza. Por tanto, no desmayamos, dice. Y el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación, esta vida que es tan corta, si yo parecía que, mira, yo hablo por mí, yo parece que fue ayer cuando ingresé a mi trabajo. Ya me quedan 2 añitos y meses contando, para decir adiós y dedicarme a esto por completo. Parece que fue ayer, era un joven de 18 años. Pero este hombre exterior se va deteriorando. Pero el interior se va renovando día a día a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la muerte para nosotros ya no tiene poder. Porque la muerte para nosotros debe significar ese encuentro maravilloso con nuestro Señor. Aunque suene contradictorio para el mundo, ¿cierto? El apóstol Pablo sufrió tanto, fue un hombre tan sufrido, que él, miren, él llegó al punto, a un grado tan íntimo de relación y comunión con su Dios, que él anhelaba su muerte, pero no como alguien que quería suicidarse, no, no, no. Alguien que anhelaba su muerte porque para él era ganancia, porque él iba a estar con su Señor descansando, en donde, como bien ejemplificaba Francisco, no vamos a necesitar esto porque no es la... Qué maravilloso. Pero a veces aún nosotros tenemos ese temor de enfrentar la muerte. Ojalá tengamos el mismo sentido del apóstol Pablo. Él nos afirmará y nos guardará en lo interno. Lo interno se va renovando cada día. Y lo externo, Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Del maligno. ¿Quién es el maligno aquí? Específicamente, ¿quién? Satanás. Y esos dardos, ¿cierto?, son enviados desde lo externo. Desde lo externo. El, el anhelo del corazón del pastor es que su iglesia ore por él. El anhelo del corazón de un pastor es que su iglesia confíe en el Señor. El anhelo del corazón de un pastor anhela que su iglesia obedezca lo que se ha enseñado. Porque lo que nosotros administramos, lo que nosotros enseñamos, la conducción de la iglesia no debe ser en torno a lo que yo pienso, a mis ideas, a mi forma, sino que a lo que dice el Señor. Versículo 4 de segunda de Tesalonicenses. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Gracias, hermano. Y tenemos confianza en el Señor. Miren, no lo tomen como que los pastores mandan. No, aquí no, nosotros no mandamos a nadie. ¿Cierto, mi amor? Es una broma, entre paréntesis. Tenemos la confianza que obedezcan lo que se les ha enseñado, porque la palabra del Señor tómela como un mandato.
¿no? Cuando el apóstol Pablo dice lo que le hemos mandado, no es su mandato personal, sino que es la palabra del Señor lo que siempre transmitía. Y es lo que los pastores también debemos de administrar y mandar, que se cumpla la palabra del Señor. Y siempre un consejo, siempre una consejería, en lo personal yo cuando he usado la consejería, es la palabra del Señor la que aconseja. Yo solo la administro, nada más. Porque tú, hermano, no tienes que enfrentarte a lo que yo te digo, a mi reto, a mi exhortación, sino que tienes que enfrentarte cara a cara con su palabra. Porque es la palabra con lo que va a cambiar tu actitud. Es la palabra lo que va a hacer ver tu pecado. Es la palabra lo que te guió a los pies de Cristo, ¿no? Es así. Es la enseñanza de la palabra de Dios, no la opinión o la idea de un hombre, ni de los pastores. El deber de los creyentes es seguir con obediencia los mandamientos divinos que su pastor le da. Siempre, siempre el corazón de nosotros va a estar no entregar un mandato de hombre, sino que es entregarle la palabra al Señor para que ustedes puedan cumplirla también. Y último punto en mérito del tiempo, y no sé cómo pasa tan rápido el tiempo, el corazón de un pastor anhela que su iglesia crezca espiritualmente. Versículo 5, si alguien me puede ayudar también con ese versículo. Versículo 5, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Sí? Amén. Que dirijas vuestros corazones. ¿Hacia dónde? Hacia el amor de Dios. Debemos ser una iglesia que no hable de amor. O si bien es cierto, sí, podemos hablar de amor de Dios, pero ese amor de Dios se debe ver reflejado en nuestras acciones. Porque yo puedo hablar muy bonito acerca del amor de Dios, pero el amor verdadero se ve reflejado en las acciones. La muestra más grande de amor que ha conocido la humanidad no es un sentimiento banal, sino fue algo concreto. Fue el acto de obediencia de un hijo que en obediencia a su padre caminó hacia una cruz para ser sacrificado, para ser molido, para ser maltratado por causa de tu pecado, por causa de mi pecado. La muestra más grande de amor es la que Cristo tuvo en la cruz por nosotros. Y fue algo objetivo, fue algo concreto, porque no fue una representación de su vida, sino que Él entregó su vida por completo. Entonces, si tú quieres decir, hablar de amor de Dios, si tú quieres ser y reflejar el amor de Dios, tiene que ser en algo concreto. Amén. Y también dice, hacia la paciencia de Cristo. Y eso tiene que ver específicamente con la perseverancia. Cristo fue paciente con sus pecados, con sus problemas, con sus luchas, y tenemos que aprender de él. Hebreos capítulo 2. Y con esto ya estamos terminando. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se puede compadecer de lo que tú estás sufriendo. Porque si hay alguien que fue un varón experimentado en dolores, es tu Señor. Cuando tú estés sufriendo, mira la cruz. Cristo sufrió y tenlo por seguro que sufrió más que ti, más que yo. Cuando estés pasando por una tribulación, cuando estés pasando por una dificultad, no creo que sea mayor de la que pasó Cristo en la cruz, siendo inocente. Ojo, siendo inocente. Y el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El corazón de un pastor
anhela que su iglesia ore por él. El corazón de un pastor quiere que su iglesia confíe en el Señor. El corazón de un pastor desea que la iglesia obedezca la palabra. Y el corazón de un pastor desea que puedan crecer espiritualmente. Miren, terminemos con Jeremías capítulo 3 y versículo 15. Si alguien lo puede leer, me puede ayudar en eso, por favor, para terminar. Jeremías capítulo 3 y el versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Si en lo personal yo puedo pedirle algo a ustedes, es que oren por mí, para que Dios me dé un corazón conforme a Él. Oren, iglesia, para que nuestro Dios nos dé un corazón conforme al de Dios y que podamos dirigir esta iglesia con sabiduría, con inteligencia, pero no con una sabiduría humana ni con una inteligencia humana, sino que la que proviene de nuestro Dios. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Señor Dios Todopoderoso, grande, Señor, en misericordia, grande en poder, Señor. Cuán maravilloso eres, Señor, y cuán maravilloso eres con cada uno de nosotros. Te agradecemos por tanto, mi Dios. Te agradecemos por tu misericordia, por tu paciencia que tienes para con nosotros cada día, aún a pesar de nuestro pecado que a veces nos domina, Señor, que seguimos cayendo, seguimos pecando, pero tu paciencia, tu amor, ahí está siempre con nosotros. Gracias, Padre, porque las tribulaciones, Señor, en el dolor, en la dificultad, nunca estaremos solos, Señor, sino que tú estás presente en nosotros cada día para ayudarnos, para alentarnos, Señor. Te necesitamos, Padre, necesitamos de tu ayuda, Señor. Te lo imploro, Señor, como eran las palabras conocidas del apóstol Pablo y siempre las repetía. Te ruego, Padre, que nos ayudes. Te ruego, Padre, que guíes a nuestra iglesia. Te ruego, Padre, por tu misericordia, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, Señor, que nos fortalezca, que tu palabra sea nuestro baluarte, que tu palabra sea la guía perfecta, Señor, la guía que nos, la toma de decisiones siempre esté basada en tu palabra, que cada uno de los miembros de esta iglesia, que cada una de las ovejas que has puesto en nuestro cuidado, Señor, pueda crecer espiritualmente, que pueda, Señor, estar orando por su iglesia, que pueda estar dispuesta a entregar un amor genuino, un amor concreto, un amor de verdad, Señor. Que estemos dispuestos siempre a perdonar, que estemos dispuestos siempre a crecer espiritualmente en el favor de la obra. Es tu obra, es tu iglesia, Señor. Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre en la cruz. Señor maravilloso, tú eres el creador, tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la salvación comienza en ti, termina en ti y siempre serás tú, Señor. Es maravilloso, Padre, ayúdanos, Padre, a ser también creyentes que busquen tu santificación. Cuando conocemos tal vez en la teología propia, Señor, tus atributos, no dice que eres un Dios de amor, amor, amor. No dice que eres amor de justicia, 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 sino que dice que eres un Dios santo, santo y santo, 3 veces santo. Es la única cualidad en ti que se repite 3 veces, Señor. Hay uno que nosotros también podamos ser santos. Dejamos todo en tus manos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que se impregne en nuestros corazones, Señor, que sea la que esculpa nuestros corazones, esos corazones de piedra, si es necesario, Señor, que puedas transformar nuestras vidas para que cada día nos conformemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que tu palabra sea glorificada, para que muchos puedan alcanzar el conocimiento de la verdad y que el Evangelio sea predicado en donde estemos, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora tenemos un...